sala presidencial de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, precisamente en el programa de APD Talks. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que tiende a ser tendencia para todos los tipos de organizaciones y negocios, que son la gestión de riesgos y lo que ha sido la evolución de la gestión de riesgos a una gestión de riesgos emergente, es decir, la evolución del riesgo tradicional a lo que viene siendo el riesgo emergente. Y yo creo que es importante primero traer a colación cuál ha sido la importancia, el valor que la gestión de riesgo ha aportado a lo largo del tiempo a las organizaciones. Creo que si lo pudiésemos traducir en expectativas de valor, pudiésemos concluir o determinar que la gestión de riesgos ha sido pieza fundamental en los entornos de gobierno corporativo, precisamente porque ayudan a identificar amenazas y oportunidades, a buscar un balance, quizás semi-perfecto, por decirlo así, entre lo que viene siendo las expectativas de establecer la estrategia y riesgo y el apetito. Y por otro lado, ha sido pieza fundamental precisamente para ayudar a las organizaciones a precisamente establecer los mecanismos de control, de prevención, entre otros aspectos de cumplimiento, como pilar de un buen gobierno corporativo. Si nos enfocamos en la gestión de riesgos tradicional, quizás pudiésemos enmarcarnos en al menos 4 tipos de riesgos integrales. Por ejemplo, el riesgo estratégico, el riesgo operacional, el riesgo financiero y el riesgo de cumplimiento propiamente. Estándares como RM de COSO, Enterprise Risk Management de COSO, lo han establecido así a lo largo del tiempo. Y si nos echamos 10 años hacia atrás, aproximadamente por ahí por el 2015, hay unos papers de la Universidad de Harvard en la que se establecía una relación entre lo que viene haciendo los porcentajes de pérdida y de esfuerzo dedicados a la gestión de riesgos. Y para nuestra sorpresa, más del 80%, según este estudio, este paper, establecían que las pérdidas por riesgo integral se adjudicaban en más de un 80% al riesgo estratégico. Por otro lado, generalmente, lo que estábamos esforzándonos las empresas para poder controlar, mitigar, era principalmente el riesgo operativo. Claro, porque el riesgo operativo definitivamente juega en factores como las personas, como los procesos, como la tecnología propiamente, como los factores externos, como la gente como tal. Así que esto no ha sido, digamos, equivocado manejarlo así a lo largo del tiempo. Ahora bien, si nos preguntamos en cualquier tipo de empresa o entorno de negocio, ¿cuáles son, digamos, los aspectos o apetitos que pueden tener desde la perspectiva de valor, cuál ha sido motor en las organizaciones? Lo podemos traducir en 5 aspectos de valor o expectativas. Número 1, quizás los tangibles. Vamos a partir por la parte de los tangibles, que viene siendo la productividad de las organizaciones. Luego de ahí la rentabilidad de las organizaciones. De ahí nos vamos a otro tangible que viene siendo el crecimiento sostenible a lo largo del tiempo. Y si lo traducimos a los intangibles, entonces lo que viene siendo el cumplimiento normativo, tanto con normas, legislaciones, regulaciones, y de ahí entonces a lo que viene siendo la parte reputacional. Esos son al menos los 5 componentes o expectativas de valor que toda empresa, negocio o organización establecen como parte de sus marcos estratégicos y expectativas de valor. Ahora, lo que busca la gestión de riesgos es precisamente identificar oportunidades y amenazas que puedan afectar o potenciar estos 5 motores de valor. Y la gestión de riesgos juega un papel precisamente importante para buscar ese balance perfecto entre lo que viene siendo la creación de valor, nuevos productos, nuevos servicios, nuevas estrategias, nuevos mercados, nuevas industrias, y la preservación del valor, que viene siendo entonces la mitigación, llámese la reducción de pérdidas, de multas, de fraudes, entre otros aspectos. Entonces, esto es lo que en términos generales ha sido la evolución, o mejor dicho, la gestión de riesgos tradicional. Ahora bien, estamos en 2025, hablamos de hace 10 años atrás, estamos hoy, 2025, donde empiezan a jugar otros players, otros participantes claves en lo que viene siendo la gestión de riesgos. Y de ahí entonces nos enfocamos precisamente en los riesgos emergentes. Esos riesgos disruptivos, estos riesgos bruscos que entran en nuestros entornos de negocio y que tienen la capacidad de afectar nuestros objetivos estratégicos de manera significativa, disruptiva. Si hacemos un listado, sin ánimo de extendernos mucho en lo que viene siendo el contexto de riesgo emergente, partamos número 1 de la disrupción generacional. Lo difícil, las limitaciones que hoy en día tienen las organizaciones de todos los tamaños para establecer
protocolos laborales para retener las generaciones, las nuevas generaciones, cumplir con las expectativas de estos para efectos de poder asegurar la continuidad y estabilidad laboral de las personas. Y esto es parte y parte, no solamente es complacer a las nuevas generaciones, sino también que las nuevas generaciones puedan adaptarse a los entornos de negocio actuales. Por otro lado, hablemos de las pandemias. ¿Quién hubiese pensado que hace 5 años estaríamos explorando o viviendo en carne propia una pandemia? Quizás hace unos 20 años, cuando hacíamos auditorías internas o evaluaciones de gobierno corporativo y en los ejercicios de gestión integral de riesgo, decíamos, mira, ¿has considerado en tus evaluaciones de riesgo de contagio, de pandemia? No, eso realmente hoy en día no es relevante. Llegó el 2020 y nos agarró a todos de manera disruptiva, nos llevó a la calle, nos llevó a suspensión de contratos, nos llevó a terminaciones laborales, y a las empresas que no estaban transformadas digitalmente, pues les complicó porque tuvieron que irse, al menos en Panamá, a la casa desde mediados de marzo, por alrededor de un año aproximadamente. Eso por el lado de la pandemia. Entran otros aspectos como los aspectos ambientales, de sostenibilidad, que bueno, hoy en día son parte de acompañar esa estrategia de negocio, sobre todo para inversionistas, interesados claves, entre otros. Partamos también de la base del concepto de la remotización. Todo lo que viene siendo el e-commerce, los apps, sobre todo después de la pandemia, que ha habido un salto brusco, disruptivo, en el uso de nuevas tecnologías, de nuevos aplicativos para realizar nuestras transacciones y nuestras operaciones. Creo que si hoy en día hiciésemos una estadística, al menos más del 60% de las operaciones o transacciones las estamos haciendo a través de un celular, de un smartphone, y esto pues conlleva de la mano una serie de riesgos que ya de por sí tienden a ser emergentes a nuestros entornos de negocio. Otros aspectos viene siendo desde el punto de vista de tecnologías financieras, famoso fintech, que debe venir acompañado precisamente por RegTech, regulación tecnológica, y por otro lado la supervisión tecnológica, el SupTech. Hoy en día tenemos que asegurarnos que establecer mecanismos de prevención, de control, porque las tecnologías, y sobre todo las tecnologías financieras, los e-wallets, los wallets digitales, entre otros, pues están evolucionando a grandes rasgos, y sobre todo hoy en día que de la mano traen otra serie, digamos, de irregularidades o fraudes que, si no son bien controlados, pueden materializarse en pérdidas importantes para los negocios o para los emprendedores. Pasemos a otra liga, digamos, de riesgo emergente, que viene siendo ahora la inteligencia artificial y el uso que le estamos dando a la inteligencia artificial hoy en día, que es masivo, y sobre todo el hecho de que estamos dependiendo tecnológicamente y estamos perdiendo el juicio, el criterio profesional por el exceso de dependencia o confianza que tenemos sobre las herramientas de inteligencia artificial, y sobre todo el hecho de que existen sesgos en el uso de estas si no aplicamos usos o políticas de uso adecuado, uso digamos aceptable o apropiado de esta tecnología. Y de ahí nos vamos pues al riesgo de terceros. Todo lo tenemos en la nube, todo lo tenemos cloud, todo lo tenemos SaaS. ¿Qué pasa con esos terceros en los que estamos confiando nuestra información sensitiva de cara a la protección y la privacidad de datos, entre otros aspectos? Riesgo de terceros, hoy en día 2025, es un aspecto crítico, clave, que debemos gestionar desde el punto de vista de riesgo. Otro aspecto es la desinformación, el fake news. ¿Quién tiene la verdad digital? Cualquier influencer habla en redes sociales, expone en las redes sociales, mueve masas, y eso tiene un impacto en la decisión, o pudiese tener un impacto en la decisión de los negocios, si no somos serios y formales en realmente buscar la verdad y los canales apropiados de noticia. Quizás para ir cerrando, el cibercrimen, o lo que viene siendo la ciberdelincuencia, un aspecto que hoy en día nos exige no solamente conocer la cultura digital, sino también volvernos resilientes, es decir, pasar de un enfoque de riesgo, de control a resiliencia, y si lo ponemos todavía a un nivel más complejo, asegurarnos que nuestros entes de gobierno corporativo, juntas directivas, comités, altas gerencias, conozcan lo que viene siendo esta cultura digital y de transformación, pero sobre todo hagan ese upgrade o esa actualización en ser ciberresilientes, es decir, asegurarse no solamente de contar con los mecanismos de control, sino también asegurarnos de que frente a un incidente, un evento, desde el punto de vista del crimen digital o del cibercrimen, tener las capacidades para poder responder, actuar y manejar la crisis, pues, como en efecto se establece. Así que mis recomendaciones para ir cerrando en cuanto a materia de riesgo: trabajemos en nuestras juntas directivas, trabajemos en nuestros gobiernos corporativos, trabajemos en las prácticas de gestión de riesgo, apuntar aquellos riesgos que afectan directo o indirectamente el logro de nuestros objetivos estratégicos, y estoy seguro que con esto vamos
asegurarnos de ser resilientes, no solamente controlar, sino también ser resilientes frente a las posibles amenazas, pero también oportunidades que tenemos en los entornos de negocio. Se despide Edwin Ríos desde APD, un placer saludarles desde APD Talks. Saludos.